En la predicación de la devoción le añadimos el concepto de congregación, devoción versus congregación. Y vamos a tener el texto sagrado en el día de hoy para que juntos compartamos la palabra. Vamos a compartir la escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que yo sé que están, aparte de la primera carta a la iglesia de Corinto, es un libro que también están leyendo y escuchando los que vienen los miércoles. Así que vamos a ver el capítulo 15, el versículo 14. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y subraye eso: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Muy amable. Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy vemos el concepto de la devoción versus la congregación. La devoción es activada por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Si usted lee la escritura y la entiende, todo procede de Dios y Él es que hace la obra en nosotros. Inclusive el regalo de salvación del que tanto hablamos y nos gozamos, lo hemos recibido por el amor de Dios. O sea que no nos lo hemos ganado, ni nos lo ganaremos, ni tenemos que hacer nada para ganarlo, porque es un regalo y los regalos solo se reciben. Aun cuando la escritura nos llama al arrepentimiento por medio de la fe salvadora y la obediencia, pero la salvación es un regalo. Y dice la escritura textualmente que el Señor pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, o sea que viene de Dios, de manera que el Espíritu de Dios va a activar en nosotros, en nuestro espíritu, desde nuestro espíritu, la devoción. Y ese concepto no es nuevo, o sea, no es del nuevo pacto solamente, sino que ya en el antiguo pacto la escritura está diciendo: no es con fuerza, sino con su espíritu. El día que los hijos de Dios, que las congregaciones entiendan que no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios, todo cambiará. Porque lo que el Espíritu de Dios no convence a alguien para que haga u obedezca, no hay manera de que nosotros podamos hacerlo. Aunque le doblemos el brazo a la gente, camine, ay, que no me empuje. Usted puede hacer lo que usted quiera y así no funciona. Y el Espíritu de Dios es que va a operar en nuestro espíritu, que ya está efectuando en nuestro espíritu la regeneración o la transformación del espíritu, para establecer lo que el apóstol Juan está llamando la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, que es lo que va a hacer que nosotros nos atengamos de pecar. Si le caemos atrás a la gente para que deje de pecar, no lo lograremos. Damos la palabra, la gente se rinde y el Espíritu de Dios se establece, transforma y guía. Y entonces el Espíritu de Dios es que va a poner en nosotros, desde nuestro espíritu, la devoción. Cuando usted ve a una gente que está pasivo y que no está interesado en las cosas de Dios, o que tenga alguna función de liderazgo y está moribundo, entonces ya usted sabe que ahí hay una situación, porque nadie valorará los asuntos espirituales hasta que se rinde a Dios y el Espíritu de Dios activa la devoción. Usted ve que la gente que para congregarse
Usted tiene que obligarlo, tiene que presionarlo, tiene que arrastrarlo. No hay devoción. No tiene devoción. Y necesita que el Espíritu de Dios trabaje en él o en ella. Y no es malo que usted motive sus allegados para que se congreguen. Y que usted de hecho le pregunte: ¿y por qué no te estás congregando? ¿Qué es lo que te pasa? Pero el Espíritu de Dios es el que va a poner la devoción. Levántate a orar. O sea, activar, motivar a la gente es bueno, pero el Espíritu de Dios es que va a hacer la obra. Y va a generar el interés por el reino de Dios y el servicio con gratitud y osadía. Es el Espíritu de Dios que lo va a hacer. Va a trabajar en nuestro espíritu, desde nuestro espíritu, para generar en nosotros compromiso con el reino de Dios e interés por las cosas sagradas. Las Sagradas Escrituras establece que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no percibe. Y lo que establece es que para él son locura. Y hay mucha gente dentro de las congregaciones que no comprenden porque su intelecto todavía está tomado, porque no se rinden a Dios para que ocurra la operación que el Espíritu de Dios quiere hacer. Y por eso hay que empujarlo continuamente. Y cuando están en alguna posición de liderazgo, lo que hace es que secuestran la posición y no fluyen, porque no se rinden para que el Espíritu de Dios pueda obrar en ellos para el servicio a Dios con gratitud y osadía. La Escritura establece que hay alguien que agradece más porque ha sido perdonado más. La gratitud no tiene que ser directamente proporcional a la cantidad que debemos o que nos han sobrepasado, porque hay gente que han hecho menos cosas malas y también son agradecidos, pero la gratitud está muy ligada a la devoción. Y usted ve que hay gente que con libertad pueden servir a los demás y aún sirven más allá de sus posibilidades porque están agradecidos. Y el que está agradecido, nadie tiene que motorizarlo porque él está agradecido. El que está agradecido, cuando están los jóvenes aquí cantando, no tienen que obligarlo para que alaben a Dios porque está agradecido. Y ella puede libremente bendecir el nombre de Dios, tararear la canción que no se sabe, intentarlo porque es que está agradecido, no sabe cómo pagar a Dios aquello que ha recibido. Pero hay gente que todavía no saben lo que han recibido y no valoran y tienen osadía a la hora de servir. Dejan que el Espíritu de Dios lo guíe para servir con eficiencia y espontaneidad. Eso tiene que ver con la devoción. Y esto no es para que usted mida en otro, sino para que usted mida en usted. Aunque de manera natural, si yo soy capaz de medir en mí, automáticamente estoy en capacidad de medir en otro, pero yo no estoy llamado a hacer un juicio de la gente, sino aplicarme la palabra a mí para yo poder arrancar. Porque hay gente que están literalmente detenidos en el tiempo y en el espacio y necesitan despegar. Y hay algunos aeropuertos que son pequeños, donde los aviones literalmente vuelan, pero hay otros que por su tamaño corren muchísimo en la pista y uno dice: pero ¿y cuándo es que va a despegar? ¿Y cuándo es que va a despegar? Usted, por ejemplo, va al de Fort Lauderdale y eso es como cuando las guaguas van saliendo. En cambio, cuando va a otros aeropuertos son mucho más grandes. Usted recorre muchísimo. ¿Cuándo es que va a despegar? Y genera cominilla entre la gente. ¿Qué será lo que está pasando? No le han ordenado todavía el despegue, pero el Espíritu de Dios quiere que nosotros despeguemos. Pero
no van a despegar hasta que tengan devoción, hasta que tengan gratitud a Dios, hasta que no puedan callar lo que Dios ha hecho con ellos. Si es que hemos entendido que ha hecho algo, porque la seguridad la tenemos. En la devoción hay entrega sin reservas. Y eso es lo que en experiencia vivimos con la gente que tiene muchas reservas con Dios. Y cuando hay devoción hay entrega. ¿Qué te falta por entregar? ¿Cuáles son las áreas que todavía el Espíritu de Dios no puede fluir en ti porque tú la tienes controlada? En la devoción nos despojamos y entregamos al Señor sin reservas. Las reservas se dan por los temores que tenemos. Como tenemos muchos temores, entonces nosotros tenemos reserva a la hora de entregar. Y esa entrega debe ser voluntaria y consciente, porque el Señor no nos llamó para ponernos vendas a nosotros, sino que nos quitó la venda. La religión es que lleva a la gente en oscuridad con una venda. Inclusive el apóstol Pablo, haciendo un juicio de valor a partir de la experiencia del pueblo de Israel, dice que tienen la venda puesta. Y habla de una venda que se pusieron para no ver a Moisés porque su rostro resplandecía, pero han permanecido con la venda en el nuevo pacto y por eso no han entendido la revelación del nuevo pacto. Y entonces hay gente que todavía tiene la venda puesta y no ha podido entender la revelación de Dios en su palabra, porque tiene reserva. Y usted no debe tener reserva con el Señor. ¿Qué te falta por entregar? Aprendamos a entregar aún aquellas cosas que nosotros sabemos que están mal, que queremos pero no hemos podido. Entréguela, ríndase. Y esto debe hacerlo de manera voluntaria y consciente, abriendo nuestros corazones libremente, sin miedo. Aleluya. Yo sé que hay gente que le genera miedo, le genera temores las experiencias espirituales. Y hay gente que están pidiéndole a Dios cosas y cuando el Señor comienza a alarlo para lo hondo, comienzan a gritar: ay no, Señor. Pero no tiene que ser necesariamente eso. Es como la libertad que nosotros tenemos en Cristo para entregar y rendir nuestros corazones sin miedo, porque nada malo nos va a pasar. Y de ahí es que el apóstol Pablo escribe a los romanos y le dice: el verdadero amor echa fuera el temor. ¿A qué le temes? Si Cristo ya se ha entregado por ti y quieres que viva libremente y que la relación con Él sea una relación espontánea, de gratitud, de amor, de reciprocidad, no le temas. En la devoción, los intereses personales y la búsqueda de satisfacer nuestros instintos es canalizada hacia el Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros tenemos devoción por el Señor, esos deseos personales y esos bajos instintos, nosotros lo canalizamos al Señor. Y eso es lo que establece la Escritura. Traigan todo pensamiento, lleven todo pensamiento cautivo. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Que tomemos a la fuerza nuestros pensamientos y que los llevemos cautivos. Que nuestros deseos son naturales. Son producto de nuestra naturaleza concupiscente, producto de nuestras propias necesidades mal canalizadas, necesidades inclusive que son inherentes, porque el Señor nos creó con ellas. Inclusive nos creó con emociones y Él quiere que nosotros aprendamos a canalizar bien nuestras emociones. Aleluya, aleluya. De manera que la devoción nos llevará a nosotros a canalizar de manera apropiada nuestros deseos incorrectos, impuros
tenemos que aprender a canalizarlos al Señor. Aun cuando alrededor de nosotros haya algún creyente que pueda aprovecharse de la libertad en Cristo para extorsionarnos o llevarnos a la manipulación, con todo y eso, nuestra relación con Dios debe ser de sensibilidad, porque no debemos endurecer nuestros corazones. El texto sagrado, en un contexto escatológico, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es un contexto escatológico. Pero dice, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. El hecho de que la gente se corrompa alrededor de ti, tenga mal comportamiento, mala actitud, no significa que tú dejes de ser sensible a la revelación de Dios y a su palabra. Y que tú dejes de buscar el rostro de Dios, aunque algunos se hayan corrompido. Esa es tu responsabilidad. ¿Alguien está aquí hoy? Canalizarlo al señorío de Cristo, para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Desde la devoción, congregarse es espontáneo. Si tenemos devoción por el Señor, congregarnos será espontáneo. Usted puede preguntar a algunas personas e intentarán justificarse por qué no se congregan. Inclusive algunos ya descubrieron en la pandemia que no tienen que congregarse porque recibían el pan desde la casa, el pan espiritual, y van a justificar comportamiento. Sin embargo, la palabra de Dios viene estableciéndonos principios. Cuando tenemos devoción por Cristo, congregarnos es espontáneo. Es espontáneo. O sea, hay actividad en la iglesia que yo estoy haciendo, porque yo no estoy allá. Eso es un cuestionamiento mío, personal. El Señor, cuando creó al hombre, lo creó al sexto día, de manera que lo creó con una serie de debilidades. Y con la caída del hombre, esas debilidades se potencializaron. Y entonces el hombre, varón y hembra, a partir del pecado, se han potencializado por medio de la naturaleza concupiscente. Pero Dios creó al hombre con la capacidad para congregarse al menos una vez a la semana, porque era una necesidad inherente en el ser humano. De manera que aunque yo no quiera, yo necesito congregar. Aunque yo pierda interés en congregarme, es una necesidad inherente que nosotros tenemos y que fue establecida por el Señor con el propósito de que el ser humano recuerde la palabra continuamente. Por eso nuestras reuniones, nuestras celebraciones no deben ser para entretenernos, ni para payasadas, ni para extorsión, sino para que la palabra de Dios fluya y produzca arrepentimiento en la gente. Y ese llamado al arrepentimiento es general, no importa el tiempo que tengamos sirviendo a Dios. El día que usted se sienta autosuficiente, usted no necesita a Cristo. Y si usted no necesita a Cristo, bueno, el sacrificio es de balde. Y no mire a otra gente, mírese a usted y tómalo como referencia el día de hoy. Y el próximo domingo llegue a conclusiones. Y usted puede enlistar los pensamientos, las palabras, la conducta, sus reacciones, sus deseos impuros, incorrectos que usted tiene en una semana. Usted puede enlistarlo y usted se dará cuenta que congregarse es importante para usted. Bendito es el nombre del Señor. Que usted necesita eso. Y si usted dura un mes sin congregarse, todas esas palabras impuras e incorrectas que usted había controlado comienzan a salirse. Y cuando usted dura un año, ya usted hasta se está avergonzando de todas las palabras que le están saliendo,
que le salen y espontáneamente delante de la gente, y cuando la gente lo mira como que medio se avergüenza, pero ya no puede controlarlo. Bendito es el nombre del Señor. Desde la devoción, congregarse es espontáneo. Y eso es importante. Es espontáneamente, no es con fuerza, no es a empujón, sino que disminuyen las excusas, disminuyen las quejas. Automáticamente comienzan a disminuir las quejas. Y cuando vamos a la congregación, aprovechamos cada segundo. Por eso cuando alguien nos habla o quiere entretenernos, le decimos, yo quiero escuchar la palabra. Nosotros tenemos mucho que no nos juntamos, vamos a juntarnos. Y desde que usted comienza a bloquear a la gente que le están hablando, la gente comienza a cambiarse de sitio. Porque el que le gusta hablar quiere encontrar tercio. Quiere encontrar con quién hablar, quién le haga caso. Y entonces queremos aprovechar cada segundo en la casa de Dios. Cada cosa. Porque para nosotros se vuelve un tiempo preciado. Aleluya. 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 Se vuelve un tiempo preciado estar en la casa de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 2, el versículo 12, él le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Congregarnos es la oportunidad para nosotros salir de una generación contaminada que nos mantiene a nosotros influenciados, y necesitamos congregarnos para desconectarnos de esta generación. Y nos llama a velar por nuestra salvación. Es como aprender a valorar aquello que hemos recibido. Aprendan a valorar aquellas cosas que ustedes han recibido. Aprendan a valorar la salvación. Y una manera de valorar el regalo de salvación es manteniéndonos en comunión, en una relación estrecha con el Señor, donde el deseo de escuchar su palabra y alabar su nombre no cesa en nosotros, sino que es continuo. Entonces hace un llamado el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Dice, tienen que tener una relación con Dios tan estrecha, tan pura, en la que ustedes no solo obedecen porque alguien lo está mirando, sino que ustedes tienen una relación de intimidad con Dios. Y ese es el concepto de la integridad, en la que nosotros tenemos que tener una relación con el Señor, no solo cuando estamos delante de la gente. Dice, mucho más ahora en mi ausencia. Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Tienen que aprender a valorar el regalo que han recibido de Dios, que es la salvación, en la que tienen que estar ocupados en ella. Eso no significa que no nos vamos a ocupar en el sustento de nosotros y de nuestra familia por medio del trabajo y la producción, no, sino que cada cosa que nosotros hagamos, aún para sostenernos, no puede empañar nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él. Y ahí los religiosos nos llevan la milla a nosotros. Y por eso es que el texto dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. No está diciendo la sagacidad lleva a los hijos de las tinieblas a hacer luz, no está diciendo eso.
sino que en el mundo físico ellos son más sagaces. Usted le propone a un religioso un empleo el día que ellos han separado y que creen que para ser salvo tienen que guardar ese día, y le dicen que no a usted. Usted le dice a un religioso que tiene que hacerse una transfusión de sangre, dice, no, no, yo prefiero morirme. Y se muere. Porque el religioso está pegado y cree que va a ser salvo por la religión, y somos salvos por medio de Cristo. Y nosotros, como sabemos que somos salvos por medio de Cristo, entonces nos distraemos considerablemente, y no debería ser al revés. Nosotros deberíamos valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que ocurre es que nosotros nos acostumbramos. Y muchas veces acostumbrarnos a la fe sin responsabilidad y sin una relación pura con el Señor nos va a generar crisis. Usted puede leer en el Antiguo Pacto que había escuela para sacerdotes y que los hijos de Eli fueron instruidos, bien instruidos, y a ellos le enseñaron que era lo correcto, pero ellos se acostumbraron tanto a hacer el ejercicio, el concepto del culto, la monotonía, se acostumbraron tanto a repetir cosas que llegó un momento donde ellos hacían cosas fuera de lo que le enseñaron. Y ya el papá no sabía cómo llamarle la atención, porque todo el mundo estaba encima de él, pero los muchachos no entendían. Y él debió sacarlo del sacerdocio, pero no lo hizo. Y luego viene la desgracia. Nosotros no podemos acostumbrarnos a una vida cristiana que se convierta en una religión de rutina, de hacer cosas sin pensar, sin analizar, sin responsabilidad, sin conocer el efecto. Es al pueblo de Israel en que el profeta Isaías está llamando y le está diciendo que ellos están como el vino asentado. Dios no va a hacer mal ni va a hacer bien, porque ellos pasaron de ser el pueblo de Dios con una revelación a ser religiosos. Y de eso deberíamos cuidarnos, porque la devoción acaba con la religiosidad. Bendito es el nombre del Señor. Nos va a llevar a nosotros a tener una relación con el Señor de integridad, aunque nadie nos esté viendo, de responsabilidad, de compromiso. Entonces el apóstol Pablo está haciendo un llamado a eso. Y él es quien en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y quiere producir en nosotros cosas extraordinarias, pero requiere que yo me rinda a Él y que yo tenga compromiso con el regalo que yo he recibido. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Que tengamos comportamiento de hijos de Dios. Y Pablo lo mezcla aquí, pero para hablar de salvación hay que ser hijo de Dios. El que no es hijo de Dios no puede hablar de salvación, porque en la transformación de nuestro espíritu entonces recibimos la adopción como hijos de Dios. Y entonces si somos hijos de Dios vamos a ser diferentes, pero no diferentes por capricho, ni para llamar la atención, ni para creernos la gran cosa. No, diferente porque queremos agradar a Dios y dejamos que su Espíritu nos guíe y muestre su gloria en nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces dice que la generación en la que nosotros vivimos, de donde hemos salido, mire cómo le llama: una generación maligna y perversa. Así le llama la Biblia a la gente con la que usted hace chistes de todos los colores, y la gente con la que usted se calienta. Así le llama la Biblia. Oiga, ¿qué? ¿Todo el que no conoce a Dios es malo? La Escritura está llamando generación perversa y maligna, y tú estás en capacidad de saber que mucha gente que no sirve a Dios puede tener buen comportamiento, puede tener buena actitud,
pero tú conoces cuál debe ser tu deber frente al inconverso, al impío y a la gente que vive en este mundo. La Escritura está llamando que esta generación está influenciada por el mal y que tiene perversidad, que son la gente a que nosotros queremos brillarle en las redes sociales, la gente que queremos conquistar, subiendo cosas que son hasta mentiras, que no son verdades, o subiendo cosas que no está mal, pero hace 10 años, hace 5. Y por eso es que los hermanos comienzan a llamar, oh, ¿y tú te fuiste para el resort? Y entonces, cuac, 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 cuac. Eso fue hace unos años. Eso es para calentar las redes, para mantenerme activo. Porque me alimento que me digan que yo le gusto y que lo que yo hago le gusta. Aleluya. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos frente a Dios? Va a depender de nuestro nivel de devoción. Eso va a subir el nivel de responsabilidad. Entonces usted se da cuenta, mucha gente que no cumplen con compromisos que debidamente han asumido porque ellos no tienen devoción. Ellos llegaron hasta ahí. Hay gente que de hecho están tratando de pensionarse en la fe, porque tienen ya muchos años sirviendo a Dios y van a jubilarse en la fe. Después hablamos de eso. Entonces esta generación que te persigue, que quiere corromperte y que tú tienes que estar dentro de ellos, porque el mismo apóstol Pablo está diciendo, no se me junten con gente que tenga mala costumbre. Y después le dice, no, yo no quise decir que no se junten. Yo lo que quise decirle es que si alguno dentro de la iglesia tiene ese comportamiento, que no se junte con él. Pero si ustedes no se juntan con la gente que tiene mal comportamiento, con esa misma generación perversa que hay en el mundo y maligna, esto si usted no se lo va a ganar. El mismo apóstol Pablo está diciendo, no, es que usted debe cuidarse si dentro de la iglesia hay alguien que tiene doble vida. No se junte con ese, ni trabaje con ese. Pero si el mundano de alguna manera tiene necesidad de Dios, y usted que tiene que darle la palabra, de manera que usted tiene que trabajar en empresa de mundano y tiene que montarse en avión donde lo maneja un pecador y al lado suyo hay 2 pecadores sentados. Aleluya. Aleluya. Y entonces en la escuela tiene que sentarse, ¿verdad? Porque no todos tienen posibilidad de estudiar en escuela cristiana solo para cristianos. Entonces tienen que sentarse con gente maligna y perversa en el trabajo, en los negocios, y tarde o temprano salimos embarrados y ocasionalmente avergonzados. Pero tenemos que estar ahí para poder llevarle la palabra, porque nuestro trabajo es de alumbrar en medio de un mundo que está en oscuridad. Y esa es nuestra responsabilidad. Y ese es el llamado que nos hace el apóstol Pablo para estar pendiente. Congregarse desde la devoción es espontánea. Y disminuyen las quejas. Cuando nosotros nos concentramos en las cosas de Dios, no quiere decir que estemos ciegos y que no estamos viendo que hay cosas que no pueden estar bien, y eso se puede arreglar en su momento o hacer lo posible para que sea, pero no se enfoca en los errores, sino que se enfoca en Dios, porque vino a buscar en la presencia del Señor algo que necesita y que está en Él. Y ninguna congregación será perfecta, excepto la del cielo. Y aunque hemos aceptado al Señor como Salvador, y lo que queremos es irnos con Él, pero nadie se quiere ir por adelantado. Todos queremos que no, que yo me quiero ir junto, no quiero dejar a los otros aquí. Entonces tiene que esperar la perfección en el reino, pero todas las congregaciones van a tener debilidades. Hay algunas que son corregibles y hay otras que la gente se resiste a corregirla, pero yo debo enfocarme en alabar al Señor, en buscar su rostro, y cuando tengo oportunidad ayudar o ponerme a las órdenes para algunas cosas, pero yo tengo que alabar al Señor libremente, porque no puedo venir
a la casa de Dios solo a ver las debilidades, solo a ver las quejas. Y qué sé yo, todos los hijos no son iguales. Los hijos de los hermanos, posiblemente usted pudo controlar los suyos, y no quiere decir que la otra madre no quiera controlarlo, pero tampoco es tan fácil, porque si las cosas fueran como nosotros queremos, el mundo ya se hubiera destruido. Las cosas son como son y cada uno tiene su experiencia, y si yo no puedo ayudar, pues no tengo que quejarme, porque si usted puede controlar a sus hijos, gloria a Dios, que ellos son perfectos y no rompen un plato. Pero al otro que corre, usted tiene que considerarlo. Y la mamá lo está viendo, pero la mamá no quiere mandarse corriendo atrás de él. Está esperando el momento o que alguien lo ayude. Sin embargo, nosotros cuando vemos las debilidades, nosotros pensamos, si fuera yo le muerdo hasta las orejas. Él no se atreve a hacerme una cosa así a mí. No, alabe al Señor, que cada uno tiene su experiencia. Y todos los muchachos son diferentes, todos los niños son diferentes. Y yo tengo dos. Uno no me dejaba dormir, y la otra desde que llegó a la casa nunca me despertó, se durmió la noche entera. Entonces, cada quien vive su experiencia. Entonces, no es para quejarnos, estar en la casa del Señor, sino para ayudar. Posiblemente lo que se requiere es que usted coopere para la iglesia infantil y diga, yo un domingo voy a apoyar, y entonces es mucho mejor así. Yo un domingo voy a apoyar, que con un domingo al mes que yo apoye, yo me quedo los otros 3 en la casa abajo. Aleluya. Bueno, si dije algo malo, ya usted sabe que no fue mi intención, pero era lo que tenía que decir. Congregarse debe ser una buena costumbre de los hijos de Dios para contemplar la hermosura de la santidad del Señor. Hay buenas costumbres y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, eso dice la Escritura. Ahora, dentro de las buenas costumbres está congregarse. Es una buena costumbre. ¿Por qué quedarme si puedo estar en la casa de Dios? Eso es una buena costumbre que va a generar en nosotros cierto compañerismo, porque venimos a la casa del Señor por diferentes razones que veremos al final, pero una de ellas es para escuchar la palabra, alabar al Señor, y también para hacer compañerismo, para poder tener hermandad y conocernos unos a otros. Bendito es el nombre del Señor. Y los hijos de Dios deberíamos tener esa costumbre buena de congregarnos. Qué raro que tú no vas para la iglesia hoy. Eso le dicen en la casa a las personas que tienen buena costumbre. Qué raro. Pero cuando qué raro que tú vas hoy. ¿Y qué es hoy? No, hoy es miércoles. Aleluya. Pero cuando nos llaman la atención y nos dicen, qué raro que tú vas. Contemplar la hermosura de la santidad es interesante porque nos lleva a nosotros a otro nivel. Ese es el nivel más apropiado de congregarnos. Porque cuando yo contemplo la hermosura de la santidad de Dios, ahí yo me doy cuenta quién yo soy. Y entonces eso me hace bajarme. Usted ve que uno viene a la iglesia, viene como orgulloso, como muy subido. Pero cuando usted contempla la hermosura de la santidad de Dios, usted se baja. Porque usted se da cuenta que Dios es tan santo, y usted es tan pecador, que no le queda de otra. Y entonces termina agachado debajo del asiento. ¿Qué hizo el religioso? Que lo vimos en una de las predicaciones anteriores de esta predicación. Una entrega anterior de esta predicación. ¿Qué es lo que dice el fariseo? Yo. El yo. Y dice la Escritura que estaba orando consigo mismo. En cambio, el publicano solo se golpea el pecho y dice, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Quién estaba contemplando la hermosura de la santidad? El publicano, que sabía que estaba trabajando, cobrando impuestos para el gobierno romano,
y que él cobraba más de lo establecido porque él vivía de eso y él sabía que extorsionaba. Y cuando fue a la iglesia, el extorsionador va y se arrepiente, y el religioso ni siquiera habló con Dios, sino consigo mismo. ¿Qué tan bueno soy yo? Cuando usted contempla la hermosura de la santidad de Dios, esto es lo que hace que en la iglesia estemos como recogidos, como que, wow, Dios tan santo, tan poderoso, y yo tan pecador. Y no venimos a otra cosa que alabar su nombre. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Da gloria. Da a Jehová la gloria. En el Salmo 29:1. Y el poder. Da a Jehová la gloria. La gloria sabida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hay una diferencia entre alabar a Dios y alabarlo contemplando la hermosura de su santidad. El día que eso pase en esta casa, todo cambiará. Todo cambiará. Porque cuando contemplo la hermosura de Jehová, me hace sentir tan pecador que no tengo otra alternativa que bajarme. Y no importa el nivel que nosotros tenemos. Cuando usted mira a Dios y se mira a usted, usted dice, wow, wow. Y para eso deberíamos venir. Aunque también hay que lucir, ¿verdad? El vestido nuevo, el mejor lugar. Pero concéntrese en su naturaleza y la naturaleza de Dios. Todo será diferente. Nadie tendrá que motivarnos para hacer nada, sino que todo el mundo va a querer involucrarse en algo. Porque la devoción nos hace entender el grado de santidad de Dios y el grado de pecaminosidad de nosotros. Y dejamos de estar pretendiendo cosas y reclamando que merecemos cosas. Y comenzamos a entender que no somos merecedores de nada y que todo es por gracia. Hoy me hubiera convertido si no hubiera conocido al Señor. Y entonces el salmista traza la pauta acerca de nuestro comportamiento en la casa de Dios en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Oiga, toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Y usted ve que hay gente que vienen, y si una gente viene de visita y se le sienta cerca, cree que no lo quiere en la iglesia. Porque está en la iglesia y está como incómodo. Tiene la cara dura. Relájese. No tiene mirada de amor. Entonces esa persona que viene a la iglesia por primera vez le tocó sentarse cerca de alguien que interpreta que no lo quiere ver en la iglesia y no quiere volver. Ni lo miró, ni la miró, ni siquiera le pudo sonreír cuando se sentó, y menos si le piden el asiento para dárselo a una visita. Ahí se acabó esto. Proyectamos todo el dolor y el rencor que tenemos. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Para eso hemos venido. ¿A qué vino usted? Servid a Jehová con alegría, con gozo, servir al Señor. La gente que están sirviendo a la fuerza, que camine, que no me empuje con el brazo doblado, no salen a camino. La relación con Dios requiere espontaneidad, responsabilidad, deseo, gozo, alegría en el servicio. Venid ante su presencia con regocijo, más que gozo. Y el apóstol Pablo habla de eso, regocijaos en el Señor. Que el gozo sea en potencia. Alguien tiene que venir a la casa de Dios contento, alegre, aplaudiendo, y que la gente tenga deseo de relacionarse con usted. A esa iglesia yo vuelvo. Esa gente sí son contentos y alaban a Dios. Pero no,
Somos espectadores de lo que está pasando. Hace falta, ¿qué cosa en la casa? Devoción. Eso es lo que hace falta, devoción. ¿Qué fue lo que hizo que temblara la cárcel y que el carcelero se sintiera frustrado? La devoción de Pablo. La devoción, comenzó a cantar, preso cantando. Pero venga acá, yo en proceso cantando. Los religiosos son los que dicen eso. Cuando le pidieron, los gentiles habían escuchado que en Israel se cantaba y se adoraba a Dios. Y cuando esa gente llegaron, comenzaron a rodearlo y a decirle: señores, nosotros conocemos que su país es un país de cantores. Y le dijeron: cántenos las canciones. Y comenzaron a lamentarse porque el religioso lo que quiere es favores de Dios. Comenzaron a insultarlo porque le pidieron que cante. Parecen los cantantes cristianos de este tiempo que usted le dice que le cante una canción y le da un micrófono. No, yo tengo que conservar mi garganta, yo tengo un concierto el día 8. Música, maestro. ¿Y el Señor para cuándo? No, yo te aviso. Al menos se ríen hoy. Gloria a Dios. Reconozcan que Jehová es Dios. ¿Alguien puede reconocer la grandeza y soberanía de Dios? ¿Alguien puede reconocer que ha sido creado? Si usted fue creado, usted debe agradecer a Dios que lo creó, que le dio la vida y que lo tiene vivo todavía. ¿Cuántas cosas me han pasado a mí? Todavía respiro. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos pueblo de Dios que Él dirige y somos pastoreados por el Señor. Entra por sus puertas con acción de gracias. Oiga cómo es. Hay que convertirse de nuevo. Esta casa tiene que ser transformada por el Espíritu de Dios. Tenemos que responder a los intereses de Dios. ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿Qué es lo que dice la palabra? Lo que debemos venir. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Nos reunimos a celebrar el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario y a alabar su nombre. ¿Y usted a qué viene? Porque este lugar lo hemos elegido para alabar a Dios. Y todo lo otro tenemos tiempo y lugar y espacio. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Esta es la hora de alabar a Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de producir rompimiento de aquellas cosas que nos están atando. Yo tengo que hacerlo voluntariamente. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Él ha sido bueno para conmigo. Pero bueno. Aleluya. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y subraye eso. Porque por su misericordia estamos aquí y por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque ninguno de nosotros somos buenos, ni merecemos su cuidado, pero Él lo hizo. Se hizo pecador por nosotros. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 100 nos está dando una cátedra a nosotros para avivar en nosotros la responsabilidad de congregarnos. ¿Y por qué hacerlo? ¿Y qué hacer cuando lleguemos a la casa de Dios? ¿Qué hacer? El apóstol Pedro estaba en el concilio en Jerusalén haciendo apología del reino a partir de la conversión de los gentiles. Y él, en su defensa, el capítulo 15, frente al concilio, él hace referencia a una serie de puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, porque nosotros somos gentiles. O sea, nosotros no somos descendientes de judíos, y si alguno es descendiente de judíos, Cristo murió por todos, también murió por los judíos. Y entonces el apóstol Pedro aquí hace una apología. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. El Señor decidió adoptarnos a nosotros como hijos suyos, que no somos descendientes del pueblo hebreo, no somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino que vivíamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. No teníamos a nadie y Él entonces nos redimió, nos compró a precio de sangre. Y entonces Él nos ha redimido, y el apóstol Pedro estaba defendiendo el derecho que tienen los no judíos de recibir la palabra de Dios y recibir el evangelio. Y entonces él está hablando de esto. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para una persona poder ser salva, tiene que ser adoptado como hijo de Dios. Tiene que ser regenerado para ser salvo. Tiene que recibir la simiente de Dios, que es la naturaleza de Dios, para que ya no viva en el pecado, que no, los religiosos del antiguo pacto no podían experimentarlo porque pertenece a la gracia. La regeneración pertenece a la gracia, aun cuando el Señor lo prometió desde el antiguo pacto. Y entonces nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Igual hemos sido santificados y hemos sido justificados, o sea, hemos sido declarados libres de culpa y el Señor nos ha limpiado, pero hemos sido adoptados como hijos suyos. Y entonces la apología que hace Pedro aquí es que los gentiles también tenían derecho a ser adoptados como hijos de Dios. Aleluya. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí el apóstol Pedro va a citar al profeta Amós. Y por eso él habla, está escrito en los profetas. Ya lo escribieron los profetas. Él está citando al profeta Amós. Y como decimos cuando estamos estudiando los acontecimientos del libro de los Hechos, decimos, wow, cuánto conocimiento tenían de la palabra de Dios esta gente. Espontáneamente la palabra fluía. Los hijos de Dios necesitan conocer la palabra para fluir, y así Pedro espontáneamente cita a Amós porque lo conocía. Usted no puede citar lo que usted no conoce. ¿Alguien está aquí hoy? Eso está, él está citando a Amós 9:11 por ahí. Después de esto, yo no estoy en Amós, estoy en Hechos 15:14, pero él está citando a Amós capítulo 9 en el antiguo pacto. Y eso es interesante en el nuevo pacto, que hay muchísimas citas y expresiones que no lo está diciendo el escritor neotestamentario, sino que está citando ya algún acontecimiento en el antiguo pacto. Y eso le da validez a la inspiración de la escritura con el concepto que tenemos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. Dice, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Sí. El apóstol Pedro está citando en el concilio porque la fe que nosotros predicamos hoy, la palabra y el principio del reino, lo recibieron los judíos. Los judíos, al ser religiosos, ellos pensaban que todo el mundo tenía que someterse a ellos por medio de la circuncisión para poder ser salvo. Entonces, la idea general que intentó llevar Pedro y el apóstol Pablo era que los gentiles habían creído en el Señor y que eran salvos por el nuevo pacto y que no tenían necesariamente que someterse a los preceptos de los sacrificios del antiguo pacto. Pero aquí él está citando un acontecimiento que nosotros debemos valorar y subrayar esa expresión de tiempos antiguos, que desde antes de Cristo encarnarse y comprarnos por su sangre y establecer un nuevo pacto en su sangre, ya estaba establecido que Dios iba a tratar con los gentiles y que se iba a restaurar el concepto que nosotros tenemos hoy de celebración, expresión de culto libre, que costó muchísimo también por todo el movimiento protestante, ya lo veremos más adelante. Entonces, el apóstol Pedro está presentando a los religiosos, o al híbrido, había un híbrido entre Cristo y la religión, y a veces no sabían
cómo recibir lo nuevo. Y ya Cristo habló de eso, habló del odre nuevo y del vino nuevo. Ellos no estaban en capacidad de recibir todo aquello y tenían grandes confusiones. Y entonces él, defendiendo la oportunidad que tienen los gentiles de servir a Dios, entonces está citando que no es un invento, sino que ya Dios lo había diseñado de antes. Y lo que está trayendo Pedro es tan interesante que el concepto de congregación que nosotros tenemos hoy no se puede comparar ni relacionar con el concepto que tenían los judíos por aquello del templo, del velo y todo eso. Sin embargo, existió el concepto de las sinagogas, que como ellos se movían a diferentes países del mundo que por causa del pecado fueron dispersados, entonces ellos, como no estaban en Jerusalén, no podían tener toda la estructura del templo, sino que crearon las sinagogas, que eran especies de pequeños templos o capillas donde se reunían las personas que hablaban ese idioma. Y entonces eso se dio en Israel porque después que ellos vinieron de la dispersión, al entrar en Jerusalén, pues se seguían juntando en sinagoga. Y entonces el concepto de iglesia es un privilegio que nosotros tenemos, que estuvo en el corazón de Dios desde tiempos antiguos. Y cuando uno conoce la presciencia de Dios, se da cuenta que ya Dios, cuando creó a Adán, tenía el diseño de congregaciones como esta en su corazón. ¿Por qué? Bueno, porque para el pueblo de Israel había todo un diseño del templo, luego las sinagogas, y hoy no tienen el templo, pero van a los muros del templo a orar porque entienden que Dios solo lo va a escuchar desde ahí. Pero a nosotros el Señor ya nos tenía preparado el concepto de congregación de hoy. Y ese es el concepto que se refiere al tabernáculo de David, que es diferente al tabernáculo de Moisés. Porque en el tabernáculo de Moisés había sacrificio, pero David le introdujo la música. Y ese es el concepto del tabernáculo de David en la Biblia y el antiguo pacto, que él introdujo la música. Aleluya. Y entonces hay una combinación de la palabra y la alabanza. ¿Y David por qué? Bueno, porque David conoció a Dios por la formación de sus padres y tuvo contacto con Dios mientras pastoreaba las ovejas, que él tocaba el arpa. Y él conoció a Dios en la alabanza. Y él sabía que cuando él tocaba el arpa, la gracia de Dios lo visitaba y que el Espíritu de Dios se movía alrededor cuando él tocaba el arpa, que había algo. Y si no, usted le pregunta eso a Saúl, que mientras estaba siendo atormentado por un espíritu, no buscaron a David para que lo libere. Y ojo con eso, buscaron a David para que aquiete el espíritu de maldad que había en él. Porque una cosa es aquietar los demonios y otra cosa es ser libre. La gente son libres cuando el Espíritu de Dios entra en su vida. Y los espíritus se aquietan cuando estén en una atmósfera. Y posiblemente hoy aquí haya gente que tenga espíritu de maldad y que estén quietos por la atmósfera de hoy. Pero cuando salen de aquí, salen a hacer fechoría de nuevo. Porque no se arrepienten. Y para ser libre hay que arrepentirse. ¿Alguien está aquí hoy? De manera que él le introdujo la música porque él se dio cuenta que la música transforma atmósfera. ¿Pero cuál música? El telele, taca, 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 taca. No. Primero el músico, segundo el instrumento, tercero lo que canta. ¿Y qué nosotros que lo que queremos es músicos? No nos importa que sean impíos. Ahora me están mirando. Cuando nosotros contratamos gente que venga, usted lo conoce, usted sabe lo que hace, usted sabe cómo vive, usted le preguntó al Señor. No, es que en las redes está pegado, eso está famoso. No. Entonces, lo primero es el músico. Oiga, ¿cómo que funciona? Primero el músico, después el instrumento, y tercero, que lo que cante sea bíblico. Porque hay impíos cantando cosas bíblicas. Es que atrapar a los dos mundos, eso es interesante.
Y hacen conciertos, los cristianos por un lado voceando y los inconversos por el otro lado voceando. Al final usted no sabe nada. No se meta ahí. Usted no sabe nadar. Métase en la escritura. La escritura es que habla. Si el músico no está santificado, no funciona. Porque no se trata del instrumento ni lo que toque, sino que primero es el músico. Segundo, el instrumento que va a tocar, que va a hacer música. Y tercero, que lo que cante sea la palabra de Dios. Y entonces, el tabernáculo de David, esa es la idea, de que se introduzca la música y que los gentiles, entonces la manera de llamar la iglesia contemporánea, la llama ahí, la llama a partir de ahí, tabernáculo de David restaurado, para que los gentiles conozcan al Señor, para que sirvan a Dios. Entonces el modelo bíblico de una congregación es que nosotros, que estábamos en el mundo, influenciados por el pecado y por el infierno, y pertenecíamos a esa generación que la escritura le llama mala y perversa. La escritura dice que nosotros éramos malos y perversos. Eso es lo que está diciendo. Y entonces hemos venido a Cristo, ser lavados por el Señor y restaurados para entonces poder servir en la casa. Y de ahí que las mujeres hablan de ser sanadas. Y yo creo que eso es necesario de todos. De manera que el apóstol Pedro está haciendo una defensa de ese concepto y establece que ya los profetas lo habían dicho, y está citando al profeta Amós particularmente, que había Dios hablado a través del profeta Amós. Y corrijo, ¿verdad? No lo dijo Amós, lo dijo Dios a través del profeta Amós. Porque hay una diferencia cuando yo te profetizo a ti y cuando Dios te habla a través de mí. Ojo con eso. Si fui yo que te profetice, ¡quincán! Ahora, si es Dios, lo dijo Dios. Y usted ve la gente, no, yo fui que le profeticé eso. Ajá, fuiste tú. Ah, fuiste tú. Ah, pues me engañaron. Ay, me engañaron. Yo pensé que había sido Dios. Fui yo que le profeticé. Bueno, hay problema, porque no es lo mismo. Se le está analizando la profecía que trajo el profeta Amós, de que se va a restaurar. Y entonces ese tabernáculo se restaura entre los gentiles, y nosotros somos gentiles. Y una celebración como esta, una reunión como esta, es para eso, para que suba la música, para que suba la adoración, para que suba la alabanza, para que nos rindamos a Dios y para que su palabra produzca en nosotros arrepentimiento. Bendito es el nombre del Señor. Lo volveré a levantar. O sea que Él está hablando en futuro, y ese futuro se hizo presente hoy, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. O sea que los gentiles, nosotros, estamos llamados a congregarnos. ¿Dónde? O en el modelo del tabernáculo de David, que no nos reunimos para contar chistes, ni para hacer reír a la gente, ni para aprovechar la coyuntura y la sensibilidad de la gente para sacar provecho, sino para que la palabra de Dios fluya y la gente sea salva. Entonces usted tiene que querer eso, y que es una maravilla, pensada por Dios en su presencia. Aleluya. Que su plan trasciende la creación, fue pensado por Dios. Y entonces nosotros necesitamos adentrarnos en todo aquello que Dios ha diseñado para nosotros como beneficio en la fe, y es congregarnos. Aleluya, aleluya. Y entonces en Hebreo, el escritor de los Hebreos, que justamente está escribiendo una carta desde el nuevo pacto para los judíos, los hebreos, los descendientes de Abraham, él le dice: así que hermanos, en el 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Nos está llamando a reflexionar, así que siga conmigo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oiga, ¿para qué son las reuniones? ¿Alguien está aquí hoy? Usted lee la Biblia, leyó el texto, para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Para eso son nuestras reuniones. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así le habla el escritor de los Hebreos al pueblo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Se le está haciendo un llamado a reflexionar que ahora, con esta nueva dinámica de alabanza, esta nueva dinámica de adoración y de celebración, podemos acercarnos libremente, porque el pueblo de Israel tenía que mantenerse de lejos. Porque mire, hay gente que todavía no han entendido el diseño de Dios y su misericordia en la gracia. Oiga, para servir en el templo en Israel, en el antiguo pacto, usted tenía que ser descendiente de Leví y de Coat, de Gerson, Coat y Merari. Si usted no era descendiente, usted no podía hacer nada en el templo. Y hoy que ha sido liberado, hemos sido liberados por medio de Cristo, y que el velo se abrió por el sacrificio de Cristo, hoy usted puede servir en diferentes posiciones. ¿Cuánto yo en el Antiguo Testamento me iba a parar y que hablar la palabra? Yo no soy descendiente directo de Gerson, ni de Coat, ni de Merari. Hasta para mover una silla en el templo había que ser descendiente de esa gente. Ay, Dios mío, pero Dios sí es grande, Él sí es misericordioso. Nos ha dado la oportunidad de entrar libremente, y a eso se está refiriendo el escritor de los Hebreos. Nosotros deberíamos estar agradecidos del Señor y andar de barriga cuando estamos en la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nosotros con una persona como Cristo, que es el gobernante a través del Espíritu Santo, que gobierna la iglesia y que fue quien nos salvó, y Él es la cabeza de la iglesia, es el rey, el gobierno de la iglesia, y lo establece a través de su Espíritu Santo. Nosotros sirviéndole a Cristo, ¿deberíamos estar así? Aleluya, aleluya. Entonces Él dice: acérquense con corazón sincero, ya quítenle la cera, sean sinceros. Vamos a ser sinceros y vamos a acercarnos. ¿Por qué tú estás distante? ¿Cuál es la razón? Si Cristo lo ha hecho todo por ti, te lo ha dado todo. Y hablo en términos espirituales, pero también materiales. Nos los ha dado todo. Yo hago muchísimos análisis continuamente. Y yo digo: wow, Dios, tú sí has sido bueno. Porque mira, yo tenía esta compañía y quebró, y yo esto, pero tú me has sustentado, tú no me has dejado, Señor. Entonces trabajar para ti es bueno. Tú nos sustentas. Aleluya. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. La Escritura habla considerablemente de la conciencia, de abrazar el Evangelio con limpia conciencia,
Habla en este caso de mala conciencia, habla de cauterizar la conciencia. Antes habló del corazón. La conciencia es la facultad del corazón que le dice a la gente, a los individuos, lo que es correcto. Esa sensibilidad que se creó a partir del pecado en el ser humano, junto con la naturaleza concupiscente, vino acompañado para producir sensibilidad de Dios, de lo bueno, de lo agradable, de lo correcto. Y entonces dice, señores, vamos a entregarnos, vamos a acercarnos y a dejar que la palabra de Dios nos lave y que tengamos una conciencia limpia. Vamos a dejar la mala conciencia, vamos a entregarla, es la idea, y para ser purificados y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice que debemos mantenernos firme en la profesión de nuestra esperanza, en aquello que nosotros hemos creído, que hemos abrazado y que tenemos, esa esperanza viva. Vamos a mantenernos firmes. Y entonces Él añade, ¿cómo nos mantenemos firmes? Y por eso es que nos manda a congregarnos, porque para yo mantenerme firme, yo necesito congregarme. Si es que yo quiero mantenerme firme, si ese es mi compromiso, entonces yo necesito eso, para que juntos podamos exhortarnos al amor mutuo y a las obras buenas. Voy a tratar de cerrar hoy la predicación. Tenemos que llevar la carga espiritual y emocional delante del Señor. Para esto venimos a la casa de Dios, para traer nuestra carga espiritual y emocional. Nosotros somos cargados por muchas cosas que hay en el mundo, por relaciones interpersonales, con la autoridad en el trabajo, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con familiares, y de alguna manera emocionalmente estamos cargados. Espiritualmente también las situaciones emocionales entonces hacen un match ahí, entonces nos involucra en lo espiritual. Entonces comenzamos a tener situaciones espirituales y respuestas a partir de situaciones de las emociones, que aunque la vivimos desde el cuerpo físico, porque hay una conexión entre lo emocional y el cuerpo físico. El espíritu se conecta con las emociones por el corazón y las emociones se conectan por el cerebro. Las emociones se conectan por el cerebro con el cuerpo físico. O sea, nosotros tenemos esa actividad continua, ¿no? Y entonces necesitamos venir a la casa de Dios dispuestos a que nuestras situaciones espirituales poder entregárselas al Señor igualmente que nuestras situaciones emocionales. Confesar libremente nuestros pecados. Para eso venimos. Para libremente, en el lugar que hemos elegido para celebrar el triunfo de Cristo, ahí confesar nuestros pecados libremente. Para eso venimos. No hay otra razón que abrir nuestros corazones y decirle al Señor, ¿cuántos pensamientos pecaminosos hemos tenido en una semana? ¿Cuántas palabras corrompidas hemos tenido en una semana? ¿A cuánta gente hemos dañado? ¿Cuántos deseos malos hemos tenido? ¿Y cuántas veces actuamos mal? Para eso venimos, a decírselo al Señor. ¿Alguien está aquí hoy? Para recibir el conocimiento de la palabra de Dios por medio de la Escritura Sagrada. Así que si usted viene a la casa de Dios, usted va a tener que escuchar la Biblia por un tubo que tiene 7 llaves conectadas. Subió, palabra. Bajó, palabra. Usted vino para eso. Y con todo y eso el deseo de pecar sigue. Dios mío. Y si no escucháramos la palabra, ¿cómo sería el asunto? Bendito es el nombre del Señor. El Señor conoce al ser humano, conoce su diseño y nos ha dado la oportunidad de congregarnos por su misericordia. Ser fortalecidos en la fe, para eso venimos. A veces
alguien nos abraza y nos da una palabra de aliento. A veces vemos a alguien que está sufriendo y cuando hablamos con esa persona nos da una palabra de aliento porque nos dice que el Señor sabe su situación y que el Señor lo va a hacer, y uno dice, wow. Entonces nos fortalecemos con la gente que está pasando por situaciones con la palabra que nos da. Venimos a alabar libremente al Señor y reconocer su grandeza. En ningún sitio podemos vocear. Y va ahora la gente que vive en apartamentos, que si los muchachos brincan mucho lo llaman y le dicen, mire, no me dejan dormir. ¿Y a qué hora que ustedes se levantan? ¿Y por qué ustedes están arrastrando esos muebles? Bendito es el nombre del Señor. ¿Dónde es que podemos venir? A la casa de Dios. Es un diseño en la presencia de Dios desde antes de nuestra creación. Así que gloria a Dios por esa bendición. Y para poder compartir con los hermanos libremente. Y si usted tiene familiar inconverso que vienen con usted a la iglesia, antes de entrar a la iglesia, adiéstrelo. Sí, porque aunque hay cristianos que son así, vámonos con cara. Cógelo suave, papá. Que esto se disfruta aquí, el cuchicheo después que termina esta predicación. Y el abrazo de los hermanos. ¿Me entiende? Eso se disfruta aquí. No me lleves sin disfrutar. Gloria a Dios. Bájale un poco. Ve calentando el vehículo y pon el aire para que se vaya enfriando, pero aguántate. Gloria al nombre del Señor. Y cuando mis hijos estaban pequeños se lo dije, en la iglesia yo no soy de ustedes. Y mi esposa, tú me gobiernas en la casa, en la iglesia déjame. Cero control. Yo tengo que disfrutar que los hermanos, el abrazo de los hermanos y saber cómo están, o sea, eso es parte de la celebración. Dígaselo al inconverso y al hermano refunfuñón, dígaselo antes de llegar, dígale, lo que hay es esto y relájate. Señores, irse, terminó la celebración y vámonos, y sin disfrutar del cariño de los hermanos, al final como que nos falta algo. Dios lo bendiga. Gracias. Señor, gracias. Gracias porque tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias por tu cuidado. Gracias por darnos la oportunidad de que nosotros tengamos una congregación, tengamos una familia de fe y tengamos hermanos y hermanas con quien compartir. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Pon en nosotros la devoción suficiente para congregarnos libremente y de manera espontánea, para no quedarnos en actividades infructuosas, sino poder estar en tu casa para beneficio de nosotros y para poder alabar tu nombre libremente. Gracias por darnos tu Espíritu, Señor, que nos ha guiado, nos ha fortalecido y nos ha sostenido, porque estamos en pie porque tú nos sostienes. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Gracias. Dios lo bendiga.